Muy buenas tardes a todos. Bueno, cada ser humano es un artista. Con ese título quiero contarles hoy más o menos las cosas que seguramente creo que me podrán conocer por tantos años de que la televisión replica lo de Semana Santa, por lo del retablo del Papa. Todas son cosas así que se repitieron tantas veces, pero conocer realmente el proceso de la obra y también la etapa de cómo llegué a Tañarandá, de cómo llegué a hacer las actividades, a desarrollarse todo lo que hoy se conoce como Tañarandá en Semana Santa o el retablo del Papa. A veces me preguntan, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Yo siempre digo, el retablo del Papa me llevó 23 años. 23 años de trabajar realmente con la gente que habíamos empezado en el año 92. No esos 2 meses y medio de elaborar el trabajo, sino el proceso me llevó 23 años llegar a eso. Yo no veo posible que haya podido hacer nada si no hubiera sido sin ese proceso. Pero tampoco hubiera sido posible, tal vez, muchas cosas si no hubiera sido por mí cuando tuve 7 años y tenía, como somos una familia de 11 hermanos, y tenía una hermana mayor que cumplía 15 años, y ella en su vida decía, y ella teniendo 14 antes de cumplir sus 15, decía, yo quiero viajar. Vivíamos en un pueblo muy pequeño como San Ignacio en los años 60, donde veía que todas las tías, que todas las que se recibían de profesora, en ese tiempo profesora normal, tenían como su perspectiva de vida ser maestra, tal vez enfermería, o a tener corte de confección en la casa, o tener tal vez ser ama de casa y tener una pequeña mercería en el frente de la casa, y que ese era el destino que a ella le parecía que ella quería otra cosa. Y entonces ella decía que quería viajar. Yo tenía 7 años, vuelvo a repetir, y escuchaba eso de ella, ya me extrañaba, me llamaba la atención de que ella no podía decir quiero viajar y no decir a dónde se va a ir, con quién se va a ir, a ver si quién le iba a acompañar y cuándo iba a volver, ¿verdad? Ella no tenía boleto de ida y vuelta, solamente boleto de ida ella quería, ¿verdad? Y entonces parecía una cosa así, medio una suerte de demasiado audaz en esa época de querer viajar. Y mi mamá, que era una ama de casa, que si bien habrá terminado un poco más allá de la primaria, los cursos eran distintos antes, tal vez algo parecido al segundo curso, tercer curso de nuestra secundaria, de nuestra época, ciclo básico, solo estudió economía doméstica, ¿verdad? Pero ella veía en su hija ese afán de su hija de viajar, de que tenía que darle una señal, ¿verdad? O reprimir sus ansias de libertad o darle más bien una señal de que su propósito estaba bien. Entonces, ¿qué hizo? Me dijo a mí, vamos a hacerle una torta a tu hermana y vos me vas a ayudar. Ocurre que yo desde los 2, 3 años ya me acuerdo que me iba al colegio, todas mis hermanas mayores que iban ya al preescolar, yo me iba porque ahí se cortaba todo el día las figuritas, y yo dibujar los colores, y tenía una habilidad con la tijera, que siempre le quitaba a mi mamá, que ella también trabajaba en la máquina, su tijera, y ella cuando le faltaba su tijera ya me gritaba pues sabía que yo llevé la tijera.
y podía cortar, hacer una estrellita así, sin marcar, y una habilidad a los 7 años porque me encantaba, ¿verdad? Y lo aprendí desde muy chiquito, ¿verdad? Entonces dijo, vamos a hacerle una torta a tu hermana y vos me vas a ayudar. Recuerdo cuando me dijo eso y bueno, teníamos que inventar, me muestra la idea, un barco. Y yo dije, qué genial darle a mi hermana como regalo una torta de un barco. Ella le está dando alas a su deseo de libertad, ¿verdad? Porque como le conocía bien a mi hermana, ella quería salir a volar por el mundo, quería libertad. Entonces me pareció que mi mamá era genial para poder expresarse, sin decirle nada, podía expresar eso. Y yo, si ustedes ven, hay un montón de cosas acá que lo hice yo, ¿verdad? Que cortar esto, que era del cigarrillo de mi papá, las cosas esas que está entre el cigarrillo, que era el plateado, ese, el papelito ese, le iba haciendo los vidrios. Después acá hay unos detalles que también corté. Esto fue lo más grande para mí, el humo que lo hice con algodón, el humo del barco y los detalles, ¿verdad? Esto tenía un montón de banderitas por ahí, qué sé yo, ahí tal vez se ve poco porque las fotos de antes, ¿verdad? Y entonces llegó el día del cumpleaños, la torta en el medio y empezaron a llegar. Eran los cumpleaños de 15 que se hacían a la tardecita en un té, donde llegaban los invitados y eran todos los invitados eran las tías y las amigas. Solamente para los parientes, las amigas del colegio y yo me vestí, me puse en la punta de la mesa a escuchar los comentarios. Yo quería saber qué decían, porque yo era parte de la torta, era parte del trabajo. Yo me sentía haber hecho con mi mamá la torta, ¿verdad? Entonces las primeras que llegaron fueron las tías. Y llegaban y decían, qué hermosa torta, qué hermoso trabajo, qué gran trabajo. No, perdón. Qué gran trabajo, Rosa. Esa era la expresión. Qué gran trabajo. Maravillados por el trabajo. Pero decían, qué gran trabajo. Me había equivocado. Qué gran trabajo decían. Yo lo que quería era que digan, qué lindo el trabajo, ¿verdad? Qué hermoso está el trabajo. Entonces me acerqué a mamá y le digo, tus parientes, le dije, ya no le dije mis tías. Tus parientes son todas unas envidiosas, le dije. Porque todas dicen, qué gran trabajo, Rosa, y no dicen qué linda que es la torta, qué hermosa está la torta. Entonces me dice mi mamá algo que me quedó muy grabado en el corazón. Mira, lo que se pondera es el trabajo, porque es eso lo que le dedicamos a tu hermana. Ese esfuerzo, ese empeño, es el regalo que nosotros le estamos dando. Las cosas lindas también se pueden comprar en la mercería, pero el trabajo y la dedicación no se pueden comprar. Eso me quedó muy, muy grabado pues, en toda mi vida, ¿verdad? Entonces, quedó, digamos, para mí que cuando me preguntan ¿desde qué año pintás? ¿Desde qué? No, yo siempre me acuerdo que a los 7 años hice mi primera obra de arte con mi mamá, la torta que le hicimos a mi hermana que cumplía 15 años, ¿verdad? Por el simbolismo, porque y por lo que ella me dijo, ¿verdad? Que lo que aprendí de que era el trabajo lo que le estábamos dando y no la belleza ni la belleza, era secundario eso, ¿verdad? Bueno, lo que se vio anteriormente es
también ya en el momento del cumpleaños, ¿verdad? El brindis. Bueno. Pero comían la torta. Sí. Bueno, claro, además, cuando yo fui creciendo, viajé a San Pablo, estuve en San Pablo, vine otra vez de vuelta a Asunción, ya mis padres todos, porque todos mis hermanos salieron de San Ignacio, todos vinieron a vivir, mis padres detrás de mis hermanos mayores que iban viniendo a San Ignacio uno tras otro para estudiar acá, también vinieron ellos. Yo andaba por San Pablo, cuando vine de San Pablo vine acá, yo quería ser artista, quería pintar y quería ser un artista que, como todos mis otros compañeros que pintaban y que nos considerábamos más o menos empezando en el arte, quería viajar a Europa, exponer en París y vender en Nueva York, ¿verdad? Esa es una frase del sueño del pibe, ¿verdad? De ir a exponer en un lugar como es París y vender donde realmente hay un mercado en Nueva York. Bueno, en eso estaba yo cuando de toda la familia de 11 hermanos, un hermano quedó en el pueblo. Fue el único que no vino. Y como somos de una familia muy tradicional allá, que siempre estuvo desde la época de mis abuelos participando en actividades comunitarias, fue elegido el intendente, el primer intendente elegido en el pueblo, en San Ignacio. Y ahí ya es algo muy importante. Él venía a hacer gestiones de San Ignacio acá a Asunción, iba a visitarme y me decía, ¿cuándo te vayas a San Ignacio a hacer algo? Y yo le decía, no, yo estoy pensando viajar, estoy preparando una exposición para Madrid, estoy preparando una exposición para París, para Europa. Y él me decía, pero andate a San Ignacio a hacer algo. Me rogaba, me decía. Y yo decía, ¿qué es lo que voy a hacer en San Ignacio? Le decía yo. ¿Qué voy a hacer yo en San Ignacio? ¿Con quién? Y me dice, no, andate a San Ignacio. Y hace algo con la gente, quieren hacer algo. Y dije, no hay, en primer lugar no tienen presupuesto, no hay nada. Y yo me quiero ir a probar algo más grande, algo más importante. Hasta que un día me agarró, me dijo, en la Junta Municipal estuvimos hablando de que, bueno, yo ya tenía ya salían los periódicos de que estuve en una exposición en Punta del Este, en Madrid. Y entonces me dice, en la Junta Municipal hablaron de vos y dicen de que para que te van a pedir que hagas la entrada del pueblo, el pórtico del pueblo, para que hagas vos. Y ahí, bueno, me ablandó un poco el corazón. Pues de convencerme a hacer algo en el pueblo, ¿verdad? Y después me dijo, bueno, a ver, de verdad el tema, tomate nomás ya el tiempo y vamos a hacer el pórtico de San Ignacio. Hay una competencia en este momento que es el concurso de los pueblos que se está dando a nivel país y que sería importante hacer el pórtico del pueblo. Bueno, me preparé yo, me voy a San Ignacio, me encontré que no había presupuesto para hacer el pórtico, pero él me dijo, tengo gente que puede colaborar, después están los personales que están haciendo el trabajo, ellos te pueden ayudar y demás cosas. Bueno, ya me había preparado yo, me había ocupado yo de comprar libros, buscar en mi biblioteca sobre la historia de los jesuitas, la historia de los guaraníes y todo, ya tenía la idea. Ya tenía en mente qué hacer, ¿verdad? Y estaba compitiendo yo con los mejores artistas del Paraguay, quería competir, ¿verdad? Con los artistas asuncenos.
en ideas conceptuales grandes, como un desafío, ¿verdad? De hacer para San Ignacio, como el pórtico, el reloj solar, por la idea de lo que tiene que ver la historia de los jesuitas y de los guaraníes, y el concepto del tiempo, ¿verdad? No quiero en esta parte alargar mucho porque vamos a salir mucho de la historia fundamental que ahora es conocer la experiencia de Tañarandre. Con los conceptos que yo llevé de mis libros, de mis ideas surgidas a partir de la antropología o toda la historia de los jesuitas, y el monumento que yo estuve trabajando para como pórtico, llegó el tiempo que terminé el trabajo y lo único que me quedaba era más bien esa experiencia con los que trabajaron conmigo. ¿Quiénes eran? Esos que limpiaban la plaza, esos que cortaban, allá teníamos en ese tiempo unas ligustrinas por toda la plaza ahí, entonces bueno, habían 2, 3 que tenían que pasar cortando. El que atendía el cementerio, todos esos colaboraban conmigo para hacer esa construcción, ¿verdad? Y algunos que hacían, y fueron los que participaron y hicieron parte. Y de eso me quedaba una experiencia muy linda, haber trabajado con gente a quien probablemente si la obra me daban en Asunción, yo directamente derivaba de son arquitecto, un ingeniero y se hacía todo por una empresa. Pero allá tuve que hacer yo, de ingeniero, de empresario, de todo, y hacer con gente, digamos que teníamos que ingeniarnos en todo. Teníamos que ser muy creativos para poder realizar algo que no teníamos, digamos, ni siquiera mucho conocimiento de estabilidad, digamos. A pesar de que yo hice algunos cursos de arquitectura, yo no terminé arquitectura ni tampoco tenía mucha experiencia en eso, en construcciones. Para mí fue una cierta decepción de que lo que yo llevé como arte conceptual y que sí no tenía con quién discutir del tema, ¿verdad? Yo explicaba lo mío, las ideas que yo tenía sobre la interpretación del tiempo, y la gente no me miraba y no entendía, ¿verdad? Pero fui visitando, conociendo a la gente que trabajó conmigo, y ellos sí me hablaban, como yo les hablaba de los jesuitas, ellos me hablaban me mostraban los famosos altares familiares, ¿verdad?, de la religiosidad popular. Y me decían, este santo es para tal cosa, este santo es de tal cosa y tal cosa. Me iban explicando cosas. Y entonces dije yo, bueno, si no se interpretó lo que yo quise hacer es porque yo fallé, en algo fallé, ¿verdad? Y es que yo acá tengo que aprender qué es lo que tengo que hacer con la gente, porque mi idea viene un poco de esa frase que cada ser humano es un artista, palabra de Joseph Beuys, de alguien que dice, que nos enseña de que saber dibujar, saber tallar, saber pintar, hacer una escultura, puede ser meramente una habilidad. El arte es crear, transformar. Hay que hacer algo que transforme, que llegue a la gente y le transforme, y que tenga vida propia, porque todo muere en el producto. Una vez terminada la obra, muere en ese momento, porque tiene que tener innovación, ¿verdad? Entonces dije, tiene que tener más sentido lo que hago
para poder ejercitar esa creatividad desde el punto de vista, desde el concepto de que cada ser humano es un artista, de que cada persona tiene una capacidad de crear y que todos tienen algo que aportar. Por ejemplo, en un barrio, en una cuadra, la gente tiene sus problemas y hablando con otra persona de la misma cuadra, pueden conversar cómo salir adelante de esos problemas. ¿De qué forma? Creativamente, o sea, pensando desde adentro, quiere decir eso, pensando desde tu cultura, desde tus tradiciones, de todo lo que tenés adentro, hablas con eso, ¿verdad? Porque desde afuera no te van a solucionar el problema. Las recetas de afuera no sirven, sino lo que sale en los grupos, en las casas, en la familia, en el barrio, en la cuadra, en la comunidad. Eso es lo que vale. ¿Y qué es el ejercicio creativo? Es permanentemente conversar, hablar y tratar de ejecutar cosas que surgen de uno mismo, ¿verdad? En la comunidad. Y pensaba yo de que como artista motivar la creatividad era mi única obra posible como arte. Y encontré en la religiosidad popular un elemento muy especial para poder arrancar. Y entonces inventamos lo de la Semana Santa de Tañarandé. Era un tiempo que las tradiciones habían más o menos acabado, se habían terminado la Semana Santa. Se habían vaciado esa Semana Santa que eran tradiciones muy, muy lindas, porque Semana Santa, que es matar un chancho normalmente, el jueves, el miércoles, se carneaba un chancho, comer, hay un encuentro familiar, hacer la chipa, porque va a haber un encuentro familiar. Entonces hay un antes, hay un después de Semana Santa. En Semana Santa los parientes de Buenos Aires vienen, y vienen cargados de algo, y traen cosas tal vez, o no traen, pero traen todo su año, y llegan, ¿verdad? Y se van otra vez cargados, pero van, es el ciclo, lo que aprendí en el tiempo, el concepto del tiempo de los guaraníes, de que el tiempo es cíclico, ¿verdad? Y entonces, la Semana Santa se vivía con el caruguazú y con las tradiciones, y algo que quedó, lógicamente, de esa cultura religiosa, de la religiosidad popular, de ese mestizaje, de la religión extranjera y de la cultura guaraní o de la religión guaraní, era lo que más ellos tomaron es todo el proceso de la pasión, el misterio de la pasión y muerte. ¿Por qué? Porque es una madre que sufre buscando a un hijo, o es una madre que perdió un hijo y que la recibe en brazos. Si ustedes se buscan en los textos de los estacioneros, del canto antiguo de los estacioneros, casi todo está referido a la madre que busca al hijo, a la madre que sufre por el hijo muerto. Probablemente el Jesús crucificado sin la madre, íbamos a estar todavía debatiendo a ver si era culpable o no era culpable, si estaba bien o no estaba bien, pero por la madre que sufrió, sabemos de que eso tiene casi cierra un sentimiento, un misterio, ¿verdad? Entonces, en la Semana Santa empezamos a hacer la procesión de la Dolorosa, con los elementos de la religiosidad popular. Y eso desde el principio, ellos me contaban a mí cómo se hacían los apepú con los candiles.
Yo lo vi de criatura, pero me contaban ellos cómo se hacían. Entonces, la diferencia con el reloj solar era de que yo me fui a enseñarles las ideas o lo que leí de antropología o de la cultura guaraní, según la lectura que tuve, y ellos, lógicamente, bueno, no pasó nada, pero con lo de la Semana Santa, ellos fueron los que me contaban cómo se hacía el apepú, cada cosa, ¿verdad? Los elementos de la religión, cómo se tenía que hacer de tal y tal forma. Y después dije yo, bueno, pero el canto ya no tenemos acá. Vine a buscar a Luque, a los estacioneros, eran 5 ancianos que estaban cantando, y le digo yo, ¿y ustedes no se ponen los atuendos, eso de Semana Santa? Y yo llegué a ver eso, el uniforme casi militar, con los faroles, y todo eso, y me dijeron, no, la Semana Santa cambió tanto que nosotros nos vamos así, nomás de particular, a los calvarios, a cantar escondidos, porque los bares están abiertos, y desde los bares cuando nos ven con ese atuendo o con los faroles, no se burlan de nosotros, y no queremos pasar ese momento. Entonces le dije yo, ahí se me ocurrió, dijo, yo voy a hacerle un gran escenario donde ustedes van a poder cantar con sus faroles y con sus uniformes otra vez. Yo me comprometo a hacer ese escenario en mi pueblo. Y me fui a trabajar, ¿verdad? En ese tiempo me fui a discutir con el párroco sobre lo que yo quería hacer. Justo el párroco era de la teología de la liberación, ¿verdad? Y decía de que eso, hacerlo vos, pero a mí no me metas, porque para mí la religión, para mí lo que me interesa es que la gente, los evangelios es la liberación, no es y estas cosas son alienantes, ¿verdad? Yo ya le tenía a mis estacioneros aquí en Luque preparándose, entusiasmados, ya con sus ropas nuevas, preparándose, y entonces casi me convenció el cura párroco con sus ideas, casi. Las ideas son geniales, pero yo no quería defraudar a estos. Además, cuando vine, 15 días después de que le mandé ropa, me dijo, ¿sabe que somos ya 20? Y entonces bueno, hay que preparar más ropa, y vamos a preparar más ropa. Y entonces, como yo iba y volvía, y entusiasmado, emocionado, ¿verdad? Venía cada 3, 4 días, me iba junto a ellos, eran 5 más, eran 10 más. Llegaron a ser 75, porque los estacioneros le juntaron a sus hijos, a sus nietos, y los vecinos, todos se hicieron estacioneros. Llevamos 3 ómnibus de estacioneros. Fue una explosión y una emoción tan grande hacer esa Semana Santa. Y yo dije, bueno, me acuerdo que para inaugurar el reloj solar, mi hermano vio que a nadie le importó nada del reloj solar que me llevó a hacer allá. Entonces, ¿qué hizo? Invitó a través de las relaciones exteriores a todos los embajadores del Paraguay, que estaban embajadores acreditados en Paraguay, les llevó a hacer un asado y a ser parte de la inauguración, ¿verdad? Lógicamente, a mí no me convencía mucho el tema, pero él trató de alguna forma de recompensarme mi trabajo, ¿verdad? Con la presencia, por lo menos los embajadores ya vieron, ¿verdad? Bueno, vendrán y seguirán, y no sé si vale la pena. A mí lo que me importaba es la gente del pueblo. El entusiasmo fue tan grande cuando escuchamos el canto de los estacioneros, prender las velas de apepú, y el olor que ya era, digamos, ese olor del apepú, me imaginaba yo. El apepú tiene el petit grain, ¿verdad? Y tiene más el cebo de la vaca, y ese olor es ritual, ¿verdad? Es, digamos, directamente te hace recordar, digamos, a los rezos y a los cantos de los estacioneros, el canto lamento, ¿verdad?
Y era tanta la emoción de la primera vez que quedó impactado en la gente. Y yo decía, bueno, ya hicimos una obra. Al año siguiente, yo seguía yéndome al pueblo, ya entusiasmado por lo que había vivido, pero apenas me encontraba la gente, este año vamos a hacer otra vez, vamos a hacer otra vez. Entonces ya ellos querían hacer, ¿verdad? Y volvimos a hacer y agregar y hacer más cosas, ¿verdad? Y aumentar la cantidad de faroles para que se renueve, para innovar. Algo teníamos que hacer, todos los años. Después ya fue que la gente que estuvo en un año, después al siguiente año, 2, 3 años, ¿qué van a hacer este año? Me decían, ¿verdad? Ya esperaban la innovación. Ahí, por eso, siempre me di cuenta, sí, la tradición se mantiene también gracias a la innovación que uno puede hacer dentro de la tradición. Seguíamos manteniendo nuestra tradición, pero con innovaciones. Y después vinieron los chicos que eran niños que prendían conmigo las velas y me ayudaban a encender los faroles. Fueron creciendo, se hicieron más jóvenes, querían participar, ¿verdad? Y hablábamos previamente les explicaba yo del barroco guaraní, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué es barroco? ¿Qué es guaraní? Entonces, para enseñar eso, inventamos los cuadros vivientes. Esos cuadros vivientes duró todo un tiempo en que nosotros empezamos a enseñar al que preparaba los cuadros vivientes, o sea, al que preparaba las luces para esos cuadros vivientes, cómo era la luz en el barroco, cómo era la luz en el Renacimiento. En el Renacimiento la luz debe ser una luz diáfana. Y en el barroco la luz es cenital. Se alumbra exactamente. Esta es una luz diáfana, ¿verdad? Se puede ver toda la obra. Está en el Renacimiento, ¿verdad? ¿No tenés el de...? Tengo mira. El de... Esto, por ejemplo, es la luz del barroco, en que lo importante es el ángel, este es el éxtasis de Santa Teresa, ¿verdad? Y la luz en el lugar y ocultar el resto, ¿verdad? Bueno, todo eso fue un aprendizaje, también una forma de enseñar a quienes participaban allá, porque eso mucho también, no es por el público que nosotros hacemos, sino por los que participan, por quienes están trabajando en la obra, por quienes son parte de esta transformación, a quienes le tiene que llegar con quienes queremos ejercitar la creatividad, ¿verdad? Bueno, todo esto de la Semana Santa, esto es el gótico, ¿verdad? Donde explicábamos sobre el gótico y llegó el momento en que los cuadros vivientes pasó a ser más importante que el canto de los estacioneros, porque la gente se agolpaba frente a los escenarios de los cuadros vivientes para tomar lugar, para poder ver. Llegaban ya a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, ya no participaban de la procesión, y a mí me gustaba que la gente viera a los estacioneros, vivieran la procesión. Esa procesión es algo muy interesante, es una práctica, es un ejercicio muy lindo que se vive en una comunidad. El caminar todos en un mismo sentido, en un acompañamiento, es como que nos vamos yendo, como un éxodo o como un viaje. Tiene un simbolismo, te queda una sensación. Y bueno, y con cantos y con luminaria y todo eso le suman, ¿verdad? Y llegó el momento en que dijimos, bueno, basta ya de cuadros vivientes porque no es esto era simplemente un ejercicio más y hay que innovar. Y ya no me quiero quedar en cuadros vivientes. Entonces pasamos a hacer, y también hablando con los agricultores, sobre algo que
está sucediendo mucho en Paraguay. Los agricultores, normalmente en un pueblo, en el interior, tienen 45, 50 años para arriba. Un joven de 30 años agricultor casi no hay. Cuesta mucho encontrar. El de 30 años ya se fue al pueblo, ya no está ahí, en el campo. Y entonces, en la agricultura hay algo muy importante de nuestra cultura, que es la base de nuestra cultura, que es la semilla. Y ahí está cuando hablamos del tiempo. Los guaraníes siempre enseñan a partir de la semilla. Todo tiene que ver, toda su cosmogonía, toda su cultura está basada hasta las relaciones personales. Cuando yo me encontré la primera vez con los indígenas en la zona de Misiones, con los Mbuyá guaraní, yo tenía el pelo corto, creo que usaba un poquito de bigote, un poquito de barbita, así. Y empecé a conversar con ellos. Ellos me decían, yo le preguntaba cosas sobre temas que había leído en libros de antropología, ¿verdad? Y me decían, pero eso es cosa nuestra, no podemos, eso es algo nuestro. Y entonces, era difícil, no es que era difícil, sino de que yo quería saber, en el primer encuentro quería saber todo. Y trataba de algún lado saber un poco más de ellos, comprándole sus artesanías permanentemente. Me iba a comprar artesanía y trataba de quitarle algún. Un día me dijeron, tenés que hablar con el abuelo. Si querés saber algo, tenés que hablar con el abuelo. Quiero contar esto porque es algo que me emocionó mucho. Cuando me voy a visitarle al abuelo, cuando llegó el tiempo que me dijeron, sí, el abuelo te está esperando, pero no fue en el momento, sí, allí está el abuelo, podría hablar. El abuelo estaba ahí, pero no me dijeron, ahora vas a hablar. Es una cuestión del tiempo. Porque la semilla tiene que madurar. Cultivaste en tierra fértil, pero todavía no está madura la planta. Tiene que dar flores, después tiene que dar frutos. Cuando llegó el tiempo me dijeron, el abuelo te está esperando. Me fui a hablar con él, me senté, él estaba en su APK, en su asiento, ¿verdad? Y yo me senté enfrente a él y empecé a hablar y a tratar de investigándole, ¿verdad? Investigando cosas del mundo, de la cultura guaraní. Quería saber algo, a ver qué me decía. Él me miraba, tenía algo que estaba haciendo con las manos, y me miraba, y al final me di cuenta de que ya su mirada no era que me estaba escuchando, se estaba esperando de que yo terminara mi relato, y tenía algo que decirme, pero en la calma, en la tranquilidad, en el sosiego. Me dice, yo le conocí a su abuelo, yo trabajé con su abuelo, fue muy buena persona, hemos trabajado juntos y tengo muy lindos recuerdos de él. Me di cuenta de que él me estaba diciendo, tenés que saber primero quién soy yo, o sea, ese ser humano primero, no esa pregunta de quién te puede contestar lo que vos tenés urgencia de saber. Entonces nunca más le hice ninguna pregunta, sino más bien todo lo que pude aprender de ellos lo aprendí con el paso y con el tiempo que se iba dando, ¿verdad? Un día me acuerdo que vivían en el monte, muy cercano había, y yo cuando me fui al campo, a San Ignacio a vivir,
tenía a mis hijos que estaban siempre por el patio, y un día había una víbora ahí cerca de la pieza, cerca del... y bueno, víbora que encontraba matábamos, perseguíamos a la víbora. Yo inclusive me acuerdo de un tiempo, que este tiempo que hay muchas víboras, 5.000 guaraníes por cada cabeza de víbora yo puse. Entonces me trajeron un montón de víboras. Después me dio una gran vergüenza cuando me voy a la toldería de los Mbuyá y le pregunto, ¿y ustedes qué hacen con la víbora? Y me dicen, y cada uno tiene su lugar. Y hay que saber nomás cuál es el lugar de cada uno. Es decir, fue una respuesta que realmente me hizo pasar vergüenza de haber yo perseguido tanto a las víboras, porque era una sabiduría. Ellos no se sentían que estaban por encima de la víbora, con el derecho en la naturaleza, que ellos no tenían derecho a matar la víbora, sino cada uno tiene su lugar. La víbora tiene derecho a vivir como ellos tienen derecho a vivir. Y hay que cuidar simplemente cada uno su lugar, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de la innovación. Ahí viene la época en que estábamos haciendo este retablo. Esta imagen creo que la había quitado yo. No hay otra de esta. Esta no. Tengo otros altares. Pero de este no. Sí, tengo uno. ¿Una más de esta? No, la anterior. Esa imagen la hice yo. No. Era una. Escenógrafo. Pero estábamos juntos ahí. La misma imagen hice yo. La misma. En ese momento que yo estaba haciendo esa imagen, una llamada telefónica. Atiendo y me dicen, soy fulana de tal, de la presidencia, y queremos saber si ese retablo que ahora está, que esa obra que estás en Tañarandí, estás mostrando, si esa puede ser para el retablo del Papa. Y ahí yo me acordé de lo que fue la torta con mi mamá. Entonces le dije, no, la obra es el trabajo. Si vamos a hacer para el retablo para el Papa, te acepto, pero nosotros tenemos que hacer un retablo para el Papa. Tenemos que trabajar ese retablo. Lógicamente, enseguida se aceptó, se envió, enseguida vino la respuesta del Vaticano de que la idea estaba muy bien. Salieron ya por los diarios de que Coqui Ruiz va a ser el retablo del Papa. Es un retablo para la misa de Ñuguazú con el Papa. Eso escucharon en mi pueblo la gente que me había dado el maíz para ese retablo que ustedes vieron antes. ¿Y qué pasa? Que yo dije, bueno, maíz va a haber todavía, hay tiempo, la safriña me va a dar oportunidad todavía de conseguir. Pero los andaí eran los últimos que yo conseguí, eran los que estaban en ese retablo anterior. Tengo que buscar, a ver dónde consigo los andaí, los calabazas, todo eso. Salí a buscar. Porque yo quería que sea de mi pueblo, de ahí del lugar donde estábamos haciendo, o del agricultor, no ir al mercado de abasto donde yo sé hay camionadas de andaí y de más cosas, ¿verdad?, que se pueden comprar. Yo quería de la chacra traer eso, de la gente, que la gente sepa, esto va a ir al retablo del Papa. Llego al primer lugar donde llego y una señora me dice, al verme nomás ya dice, ¡ih! Y yo le digo, no, anda ahí, vengo a buscarle. El sábado pasado yo di todo, anda ahí, vinieron a buscar. Lástima, le digo yo. Ella agarró, quitó su teléfono y me dice, espera que le voy a llamar a fulana. Y ya llamó por teléfono. Y habló un rato y le dice, a fulana Pionorecoy, a fulana. Y entonces empezamos a anotar, me empezó a pasar los números de las personas a quien le llamó. Y nos fuimos a ver a otro y la misma cosa. Yo conseguí 3 andaí, necesitaba 1.200 andaí.
esa tarde, durante todo el día que haber recorrido por Santa Rosa, por San Ignacio, conseguí 3 andaí. Pues yo venía feliz, porque tenía 50 números de teléfono de personas que se comprometían en conseguirme el andaí. Y a lo mejor no conseguían, pero estaban comprometidas. Y eso era la obra que quería hacer. Eso era parte del proceso de la obra. Lo que me emociona siempre, ¿verdad? Y así fue después el maíz, ya enseguida, eso lo conseguimos con los menonitas ellos mismos ofrecieron, nos llevaron el maíz, gran parte del maíz nos llevaron los menonitas de Campo 9, ofrecieron el maíz porque sabían. Y después era el coco. Queríamos completar también con coco. El coco, esto es algo que no tiene un valor en la planta, cachear es lo que cuesta, es la mano de obra de quien sube hasta arriba, cachea y después te trae, ¿verdad? Es todo lo que se cobra, ¿verdad? Pero es un trabajo, es mucho trabajo porque subir hasta allá arriba, cachear y traer. Y yo entonces, Santa Rosa es un lugar donde hay mucho coco. Y dije, bueno, en San Ignacio se estaba haciendo el retablo, se hablaba todo el día el periodismo del tema del retablo, y le digo yo por radio en Santa Rosa, bueno, quiero que Santa Rosa también sea parte de esta obra, un poco vivo yo, ¿verdad? Y que todos los 200.000 cocos que necesitamos, que sean de Santa Rosa. A mí me llamaban todo el día de la prensa, ¿qué hay de nuevo del retablo? Porque sí, pusieron en el periódico cada periódico tenían 3 hojas que llenar por día sobre la venida del Papa, ¿verdad? Visita del Papa se llamaba, eran 3 páginas que tenían que todos los días completar. Entonces me llamaban a cada rato, ¿qué novedades hay? Yo le dije, el día sábado tal, vamos a buscar de Santa Rosa los cocos que la comunidad de Santa Rosa se comprometió a entregarnos. Esa es la participación de Santa Rosa. Llegó el día sábado, y yo lo dije a varios medios, ¿verdad? Me voy yo al taller y encuentro 9 autos de periodistas, de canales, de medios de prensa, que estaban esperándome ya para ir a Santa Rosa. Y yo dije, ¿y si en Santa Rosa nadie recolectó? Le llamo yo a un amigo y le digo, mira, agarrá por lo menos 3, 4, yo te pago el flete, pues lleva algo allá a Santa Rosa, porque acá tengo un montón de periodistas, yo no sé qué pasa allá en Santa Rosa. Entonces, demoré un poco con los periodistas, haciendo un poco ahí de comentarios, para que mi amigo tenga tiempo de llevarse algunos cocos ahí. Y cuando llegó el momento, cuando llegó más o menos ya, que ya no podía alargar más, me subió a mi camioneta y nos fuimos a Santa Rosa. ¿No tenés esa foto de Santa Rosa? No. Nos vamos a Santa Rosa, y Santa Rosa está a 20 kilómetros de San Ignacio, pues se desvía 1 kilómetro de la ruta asfaltada. Cuando llegamos al cruce de Santa Rosa, 1 kilómetro antes, yo me iba muy preocupado, porque iba a tirar por el suelo todo ese discurso que yo estaba hablando de la participación de la gente con el retablo, ¿verdad? Pues yo estaba emocionado porque la gente se comprometía, ¿verdad? Pero no sé si iba a cumplirse. Cuando entramos en el camino que va a Santa Rosa, iba una señora con una moto, una señora bastante obesa realmente, con una motito y un cacho de coco. Más allá ya era una bicicleta, con un tipo llevando coco, ¿verdad? También en su bicicleta. Un carro llevando un montón de coco. Yo dije, la fotografía ya tengo, por suerte.
Llegamos realmente frente a la iglesia de Santa Rosa, estaban los 200.000 cocos, ¿verdad? Trajimos los cocos hasta San Ignacio y yo, emocionado de que salió la participación, le agradecí a la gente de Santa Rosa y decía, ¿y ahora qué? Falta todavía tiempo y la gente, las emociones hay que llegar, hay que mantener. Entonces, y dije, bueno, la gente puede visitar el local donde estamos haciendo el retablo. Que venga la gente con sus hijos y van a participar. Yo le dije a los que trabajaban conmigo, 25 personas éramos, le dije, vamos a empezar mucho antes, vamos a llegar, yo voy a llegar acá a las 5:30 de la mañana y todos los que tienen más o menos una responsabilidad, que son 7 más o menos, que vengan ya a las 7 y vamos a diseñar el trabajo del día. Y el resto que venga a las 6:30, porque desde las 7 vamos a abrir el local y van a venir gente y eso trastorna un poco. Vamos a trabajar un poquito más, vamos a dar un poco más de esfuerzo, pero vamos a hacer de que la gente... Y si se cae por ahí algo y una criatura se tropezó, no protesten, no digan nada. Se arregla nomás eso. Porque la idea es que las familias estén acá, que circulen los niños acá, que hayan niños, que hayan todo, que estén acá en medio del trabajo, que conozcan. Entonces abrimos las puertas. La primera persona que entró, recuerdo bien la silueta de la persona que entró con su hijo, fue una esposa de un amigo, una chica joven que estaba luchando una muy grave enfermedad, una leucemia. Y ahí yo dije, bueno, me impresionó un poco de que no quería yo pasar a ser, y me cuestionaban siempre eso mi hija cuando hacíamos estas actividades religiosas populares, que no se convierta en lo que haces en algo que ofrece milagro, que sea milagrero, ¿verdad? Y a mí me pareció que la entrada de esa señora era venir a pedir, como venía el Papa, como lo que se estaba haciendo era algo para una misa, lógicamente venía una penitencia o una cuestión así, una cuestión de un pedido, ¿verdad? Y me preocupó un poco, de alguna manera. Y tengo una hija, la mayor, que me cuestiona mucho esas cosas. Y yo le dije, mira, acá hay unos pinceles si quiere tu hijo dibujar algo en los cocos. Y ella agarró un pincel negro, ¿cómo se llama? Un marcador. Y el hijo, bueno, quería jugar nomás con el celular de la mamá. Y se fue ella y escribió en un coco. A mí se me quedó así, miré bien dónde estaba el coco ese porque quería saber qué escribió. Quitó una foto y envió, volvió a escribir algo ahí al lado y quitó otra foto y envió. ¿Verdad? Cuando ya se fue ella, me fui a buscar qué ella escribió. Una mujer con una leucemia en un tratamiento que me tocaba muy, porque era prácticamente un primo hermano mío, la esposa, ¿no? Y decía en el coco que ella escribió, gracias Señor por mi salud. Yo dije, no vino a pedir por su salud, vino a agradecer por su salud. Esto sí es fe, porque yo conocía su caso, el tratamiento, ¿verdad? Entonces, de parte de ella es una fe
que me emocionó mucho, ¿verdad? Y le dije a mi hija, vamos a abrir una página en las redes sociales, el altar de maíz, y que la gente que quiera participar, que participe haciendo pidiendo poner su nombre o escribir, ¿verdad? Y así empezó a tener una página, ese retablo, una página de gente que pedían, algunos pedían un hijo, algunos pedían alguna cosa por la salud, bendición por todo, bendición, tal cosa. Pero empezamos a dedicarnos con todo su grupo de teatro y Almudena entre ellas, a hacer la página de internet, ¿verdad? Escribiendo el pedido de la gente, ¿verdad? Eso, los 200.000 cocos que habíamos hecho, ahí se puede ver, los 200.000 cocos tuvieron el nombre o el escrito de algún pedido. Ahí yo sentí de que la obra dejó de ser, digamos, meramente una escenografía. El barroco es muy escenográfico, es mucha escenografía, pero ahí pasó, digamos, de ser un barroco, pasó a ser, digamos, todo el clamor de un pueblo, todo el sentimiento de un pueblo, ante la venida de, a lo mejor, del Papa, que podemos cuestionarle al Papa, pero nos representaba, en ese momento representaba un sentimiento, ¿verdad? El sentimiento de todos, de un encuentro, ¿verdad? Al que participó todo el pueblo, de alguna manera, digo yo, ¿verdad? Y ahí fue hasta cuando estuvimos en Ñuguazú, el día que me dijeron, teníamos en el salón teníamos un montón porque la obra estaba hecha por pedazos, ¿verdad? Pedazos y me preguntaron un día, fueron a ver y me habían preguntado gente de allá de la rural, justamente de San Ignacio, ¿y cómo vas a llevar esto? Y le dije yo, como casi me dio un juego, con una ocurrencia, dije, ¿sabes qué vamos a hacer? A cada persona que se anote va a llevar un pedazo y vamos a irnos todos en caravana, vamos a irnos a Asunción llevando. En cada auto va a haber un pedazo del retablo, en cada camioneta un pedacito. Corrió esa versión, entonces como venía de Coqui, que es ocurrente y le salen las cosas, entonces se formó, se hizo la caravana. Al final, bueno, alguien de la rural trajo unos camiones, pudimos cargar cómodamente los camiones y fueron 3 grandes supercamiones los que trajeron el retablo, ¿verdad? Por suerte, porque iba a ser también un caos traer como 300 piezas en distintos vehículos, ¿verdad? Pero la caravana salió. La gente estaba preparada, igualmente acompañó. La policía de San Ignacio me dijo, nosotros le vamos a acompañar de San Ignacio hasta San Juan. Y en San Juan, la policía de San Juan le va a acompañar hasta Villa Florida. Villa Florida le va a acompañar hasta Capucú, de Capucú, tal cosa. Me dieron las indicaciones. Yo dije, sí, no creo que pase nada. Está bien todo, no se preocupen. Fue simpático cuando llegamos a Paraguarí, el de San Ignacio todavía estaba en la caravana. Todas las comisarías pusieron y se acompañaron las caravanas porque era en cada pueblo que cruzábamos la emoción de la gente, formaban cordones saludando a los camiones que pasaban porque no se veía nada, pero era la emoción de ver pasar, por ahí va, ¿verdad? Ya no necesitaban ver nada del retablo, necesitaban saber que ahí va pasando el retablo. Bueno, fue una emoción muy grande llegar a los 15 días de trabajo con el retablo, con lluvia, el esfuerzo que hacían la gente que trabajó conmigo, todo el corazón, el entusiasmo, todo pusieron siempre, como siempre, en cada caso, ¿verdad? Fue una experiencia más
que es lo que yo más rescato, son ellos los que hacen posible, con quienes yo puedo apostar, cualquier desafío puedo apostar, teniéndole a ellos. Cuando ellos dicen sí, sé que van a poner todo el entusiasmo, todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque son 20 y tantos años, ya cumplimos 30 años de este trabajo. Por eso, y porque hay perseverancia, y porque siempre todavía me emociona cada momento que hemos vivido. Y tal vez ese sea el secreto, ¿verdad? Que a lo mejor empezó con la primera emoción de que mi mamá me haya pedido hacer la torta de mi hermana. Siempre fue la emoción, no perder la emoción, no perder el sentimiento. Y para eso fuimos. Después vino la época. ¿Qué tenés ahora? Bueno, la gente quería saber, no sé por qué. Yo cuando terminó la obra, ¿verdad? Entregamos la obra, ya hemos cumplido. Los que participaron querían quedarse pidieron al presidente para quedarse más tiempo, porque nuestro día de entrega era el jueves antes de la llegada del Papa. Le pidieron los que trabajaron, ellos mismos decidieron, ni me preguntaron a mí, directamente cuando vino el presidente a recibir la obra, le dijeron al presidente, queremos quedarnos hasta la misa. Y le dijo, sí, ustedes van a quedarse y van a recibirle al Papa y todo eso, bueno, todo ok. Para mí ya la obra, yo ya no pensaba, y la gente decía, ¿y en qué momento te van a presentar con el Papa? Y yo decía, no, para mí, que el Papa me diga, presentarme con el Papa, no era algo tan, para mí la obra ya cumplí, yo ya no era más parte de la venida del Papa, ya estaba. Pero al final, por insistencia y más por los que trabajaron conmigo, aceptamos ir al salón VIP presidencial para la despedida del Papa, llevarle a todos los que trabajaron para que le saluden al Papa. Y bueno, también tuve la oportunidad yo de saludarle, ¿verdad? Cuando salí de ahí, todos los periodistas querían saber qué dijo el Papa. Yo dije, ¿qué dijo el Papa? Me acordé de la torta. ¡Qué gran trabajo hicieron! Realmente, la historia de la torta quedó marcada desde los 7 años. Bueno, luego después fue un poco la historia de Chiquitunga, una historia que ustedes han de conocer. Pero ¿cómo surgió lo de Chiquitunga? ¿Por qué con los rosarios? Me preguntó el provincial de los carmelitas, el provincial de todas las provincias, o sea, la figura máxima de los carmelitas cuando estuvo acá. ¿De dónde te surgió lo de los rosarios? Y le dije yo, las hermanas carmelitas me llamaron y me dijeron, estamos rezando por la beatificación de Chiquitunga. ¿Y será que podías hacer vos algo? Si por ahí sale la beatificación de Chiquitunga. Y lo primero que yo le dije, esos rosarios que usan para la beatificación de Chiquitunga, vayan juntando, eso vamos a usar para darle un sentido, un símbolo a la beatificación. Eran nosotros calculamos que 12.000 rosarios sería la cantidad de rosarios que yo iba a necesitar para hacerle el gran rostro a Chiquitunga. Y dije yo, bueno, vamos a pedir 20.000 para que nos lleguen 12.000. Cuando empezó la colecta, llegaron 20.000. Y me preguntaron, ¿sigue la colecta? Sí, sigue. Y al poco tiempo fueron 40.000. Cuando yo tenía 40.000, dejamos de contar, porque hasta los 40.000 llegamos a contar uno a uno, ¿verdad? Y separábamos por colores y todo eso. Trabajamos 6 meses. Llegó un momento
en que me decía, ¿se puede entregar más? Sí, se puede seguir entregando. Llegó la misma cantidad, parecido a los 40.000, por el bulto más allá, hasta 40.000 yo conté. Pero después llegaron tanta cantidad como la cantidad que ya teníamos, que yo creo que 70.000 rosarios llegaron para hacer esa obra. Lo importante es que esa obra se hizo con la participación de 70.000 personas que se acercaron a su parroquia, otros se acercaron al convento de las Carmelitas y otros personalmente se fueron hasta mi casa a llevarme, a entregarme. Hay gente que de Pedro Juan que llegaron, se fueron exclusivamente para llevar un rosario. Y los rosarios que llegaban tenían historias. Y la gente que me entregaban personalmente ese rosario me contaban. Y era para mí un gran encuentro con esas personas, tan importante escuchar sus historias. Creo que muchos de los que llevaron sus rosarios no llegaron a ver la obra terminada, porque muchos enfermos terminales, a veces llevados por los padres en sillas de ruedas, de alguna manera, ya con el semblante que uno reconoce en el enfermo que está en una etapa crítica, fueron a entregar su rosario. Y hay algunos que me dijeron, y lo lindo de eso fue de que entregaron muchos el rosario como un testimonio nomás, sin pedir mucho, ¿verdad? Nunca dije, bueno, te vas a salvar si entregas tu rosario, ¿verdad? Pero hay lindas historias que hemos vivido con todo esto. Y recibíamos las cartas que la gente enviaban porque yo dije, manden una carta con su rosario. Y mandaban miles de cartas. Y había una carta que me impresionó mucho que decía, querida Chiquitunga, pues la carta no estaba dirigida a mí, sino a Chiquitunga. Hace 20 años que perdí a mi hijo, pero nunca me abandonaste. Siempre fuiste mi compañera. Todos los días te siento el abrazo y el consuelo de tu cariño. Esta señora no le conoció a Chiquitunga, pero dejó en Chiquitunga toda su paz, todo su sentimiento. Es una experiencia que se vive, que se siente, que se comparte. Y eso hace que se edifique una obra como esta. O si no, probablemente no surgen, no se puede realizar. Pueden realizarse no a través en un pueblo, sino no les digo que al precio de se pueden hacer ciertas cosas, pero al precio de un viaducto de Ñandutíes, ¿verdad? A esos precios se pueden hacer pero al precio de la nada, de la participación, del esfuerzo, ¿verdad? 42.000 personas entraron en el Club Cerro Porteño, ¿verdad? Podían entrar 60.000, porque no pudieron entrar todos. Cerro Porteño no quería sacrificar su pasto, solamente las graderías. Y muchísima gente rebotó, muchísima gente. Nosotros somos 9, entonces éramos 10 hermanos. De mis 10 hermanos que querían ver mi obra también, solamente 6 pudieron entrar. El resto ya no pudieron entrar, ¿verdad? Esta fue una experiencia también de cómo edificar trabajando con la gente, de cómo ejercitar la creatividad. Eso es muy importante, la pasión, la perseverancia,
Y por eso vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo lleva hacer algo? Yo digo siempre, son 30 años. Este año hicimos una Semana Santa, cumpliendo los 30 años, de 5 kilómetros. Más de 5 kilómetros, unos 6 kilómetros. Y elegimos los caminos más difíciles, no los más difíciles, pero los caminos de tierra, donde podía haber, y la gente de la municipalidad querían pasar la máquina. Y yo dije, no, así, como están los caminos, como son normales los caminos, así con los pozos y todo, pero vamos a hacer esa caminata. Porque caminar también es mirar el camino, es mirar, saber dónde es. Y fue una experiencia maravillosa. Después de 30 años llegamos desde la punta de Tañarandé hasta el templo de San Ignacio. Por primera vez entramos en el templo de San Ignacio. El cura párroco abrió las puertas del templo, que nunca se abrió, y trajo él a un Cristo de 400 años para recibir a la dolorosa rebelde de Tañarandé, que surgió, hizo una procesión sin el consentimiento de la parroquia. Bueno, creo que ya hablé de más, pero ¿alguna pregunta?